Yo antes de este año o del año pasado te hubiera dicho que no. Vamos a aclarar. Claro que se puede hablar de cine, de hecho estamos hablando de cine. Sí. Lo que a mí siempre me molestó del hablar de cine era el hablar como... que en general una cosa que me molesta de cualquier arte en general, ¿no? El hablar como si con ese hablar se tuviera un saber secreto que dice una verdad que el cine no podría decirlo simplemente con ver la película o con hacer la película, qué sé yo. A mí eso es, en ese sentido, hablar de cine, teorizar sobre el cine, siempre me ha parecido una actividad menor que el cine. Claro. Hasta que me encontré con este libro de Deleuze que dice unas cosas muy interesantes. Él habla del concepto de interferencia. Él dice, lo que pasa con el cine es que el cine es una práctica de las imágenes que puede llegar a interferir con cualquier otra práctica. Entonces, yo puedo hablar de cine en función de las cosas que el cine me suscita a mí a hablar. O sea, yo no estoy hablando sobre el cine, sino que estoy haciendo reflexiones acerca de otra cosa partiendo desde aquello que el cine me inspira a hablar. El cine como estímulo, digamos. El cine como estímulo, el cine como aquello que propone una cierta reflexión que concierne a otra práctica. Por eso es necesaria la crítica, en el sentido en que la crítica pone en concepto aquello que el arte no puede poner en concepto, aunque los conceptos también entren en la obra de arte, ¿no? Pero no entran tal como, especialmente en el cine, esto es muy claro, o en la literatura. No entran esos conceptos tal como están insertos en un lenguaje lógico discursivo, supongamos, o como están insertos en otro tipo de discursos, ya sea político, ya sea científico, lo como se quiera. Es decir, ¿qué es lo que pasa con ese concepto cuando entra y se estructura en una obra? Queda completamente modificado. Por eso, digamos, la intencionalidad del autor, ¿no? es relativa. Hay que medirla siempre en relación con la obra y con su articulación peculiar, ¿no? El intento de controlar todas las posibles significaciones, ¿no? De inducir al espectador a tomar determinados acuerdos previos y a decirle qué es lo que debe entender por la película, ¿no? Es precisamente lo contrario de esta tarea crítica. En realidad, yo creo que explicar o poner en palabras el momento mágico donde se produce la comunión entre lo que se está viendo y el espectador es imposible, salvo que las palabras a usarse sean desde un plano tan poético como la película que uno está viendo. Que ya sería otra cosa. Que ya sería otra cosa, pues sería... Responder con un texto, pero sería otra cosa. Y sería otra obra de creación, ¿no? Sería... Algunas de las mejores notas que yo he escrito, de las que a mí me gustan, están basadas más sobre esto que sobre el análisis. O sea, cuando yo he escrito notas analíticas, el paso del tiempo me dice que en realidad no sirven, ni importan, ni interesan demasiado. Pero cuando he logrado transmitir literariamente, por decirlo de alguna forma, las impresiones que a mí me ha causado, me ha provocado una película, entonces creo que esas son las que tienen validez como, no sé si como crítica, pero bueno, son otra cosa, como vos decís. Sí. Y pueden llegar a acercarle al lector un mundo más intenso y más cercano a la película que un mero análisis. Digamos que toda película, toda gran película, hablamos de eso, ¿no? Es como un poema. Y en realidad no importa ni la historia que se está contando, ni el subtexto, ni la temática, ni nada, sino que fundamentalmente lo que importa es la cadencia, es el ritmo, ¿no? Y eso es intransferible, al margen
de si se entiende o no se entiende analíticamente o racionalmente. Son como los sonidos, son como los olores, ¿no? Hay sonidos, hay olores que son intransferibles, son incomunicables casi. Contame una vez que te haya sido del cine antes de terminar la película. Poquísimas veces. Por horrible que sea la película, aunque sea chistosa, suelo quedarme. Pero algunas veces, dos veces, recuerdo. Y algunos van a querer matar porque una vez fue con La Noche Americana de Truffaut, cuando la quinta vez que tratan de hacerle tomar la leche al gato, dije, bueno, esto no es para mí, y me fui. Y otra vez fue cuando hicieron una exposición en el Goethe de filmes alemanes de los pintores de la vanguardia de los años 20. Una exposición que se llamó El cine absoluto. Entonces trajeron unas películas que eran pintadas cuadro por cuadro, que era en realidad lo que querían hacer era algo así como pintura en movimiento. Y bueno, había películas de Leger, de Maxim, de Picabia, de un montón de pintores muy famosos. Y bueno, eran películas sin sonido. Y nada más que estas figuras, no figurativas, estas figuras no, digamos, no, sí, no figurativas, realmente, que en continuo movimiento. Y llegó un momento que la angustia que me dio el silencio, el terror que me produjo, que varias veces se me ha producido también, es decir, la imagen así sin sonido, me resulta poco soportable. A mí me aterrorizan las películas familiares, me fascinan, me sorprenden. Hay un amigo, Daniel Choclin, que es dentista, de Miramar, que tiene una de las películas más fantásticas, fabulosas y terroríficas que yo vi. Es una película en Super 8, por supuesto, hecha hace 2 años. Y él se limitó a espiar con la cámara a su nenita, Constanza, de 4 o 5 años. La nena está en el patio de la casa y está jugando con una pileta donde hay agua y hay algunos cositos. Una inocencia, la nenita va, viene, juega, agarra una cosita. Es hermosa, hermosa. Pero ¿qué hizo este tipo? Le puso sonido. Y el único sonido que puso es el de los pasos de la nena. Y encima no lo pudo compaginar, están muy bien puestos. No pudo ponerle el verdadero sonido del paso de una nenita de 4 años y le puso algo así como el paso de un robot metálico. Es terrible. Entonces, cuando la borreguita se mueve, hace can, 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 ¿no? Y eso se convierte en algo terrorífico. Es un demonio esa criatura.
Esa película me aterroriza. Cada vez que voy a Miramar la pido y ahí me da miedo, mucho miedo. Porque recreó, de casualidad me parece, pero recreó un mundo fabuloso, fabuloso. Es lo cotidiano, perfecto, pero tiene un toque de sonido que en ningún lado en el cine lo vi así. Son los pasos de esa nenita metálico, ¿no? Como un robot, como Terminator. Y una carita angelical que se acerca, y dice, esta piba, ¿quién va a destruir ahora? Ahí me da, siento a veces miedo. Y así como muchas de las experiencias se inician con la fotografía y con que después siguen con el cine, tienen una gran vinculación con la vida en las grandes ciudades. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, Simmel decía que el que ve sin oír está mucho más intranquilo que el que oye sin ver. Supongo que la vida en las grandes ciudades somete a un entrenamiento, a la percepción, que produce cambios perceptivos que tienen relación después con la percepción cinematográfica. Yo creo que sin la vida de las grandes ciudades, digamos, la percepción, el modo de percepción cinematográfica sería imposible, ¿no? Miedo en el cine, ¿qué me da miedo en el cine? Sí. Bastante curiosamente, creo que si algo conservo de las sensaciones de infancia con respecto al cine, con respecto al cine de terror, ¿no? Me sigue, ¿cómo se dice? Produciendo shocks, digamos, el cine de terror. Curiosamente, porque debo haber visto cientos de películas de terror y ya debería conocer los trucos, pero en general me suelo asustar de nuevo con los golpes de efecto y con las situaciones imprevistas y demás. En otro plano, me da mucho miedo en el cine cuando veo, por ejemplo, alguna película que tiene cosas buenas. Por ejemplo, un movimiento de cámara, un director que empieza a hacer un traveling. Por ejemplo, me genera mucho miedo porque es como el fútbol, qué sé yo, estoy cinchando como para que termine todo bien, como para que termine el movimiento de cámara bien, y eso me produce miedo. Como que tengo miedo que le vaya a pifiar, que se vaya a equivocar, que vaya a cortar mal o a hacer un mal montaje. Mal pase. Claro, exactamente. También me dan miedo las películas de los directores que yo más quiero, ¿no? Eso es otro tipo de miedo, digamos, es un miedo antes de entrar. Es como toda una ceremonia, todos los preparativos me generan mucha tensión. Estoy muy ansioso, pero a la vez temeroso, ¿no? El fútbol y el cine se parecen. Sí, mucho. Incluso las discusiones sobre cine se parecen mucho a las discusiones sobre fútbol. Podría darte parecer y dinámica de lo impensado. Sí, totalmente. Creo que así con respecto al miedo en sí. Las películas familiares, sobre todo, los casamientos, los cumpleaños, me aterrorizan. Porque son películas... Las familias y los cumpleaños ya aterrorizan. Sí, más en una sí, película. y en una película más todavía. Porque de golpe, en esas películas aparece la muerte. Como invitada. Claro, está presente. Cuando alguien mira la cámara y saluda, ahí cagó, como yo en este momento, por ejemplo. Eso es jugar con la muerte y es peligrosísimo. O sea que el cine también es. El cine está muy peligrosamente. Sí, totalmente. Si la fotografía me aterrorizaba antes, el cine me da pánico. Ser fotografiado, por ejemplo, me pone muy nervioso, es terrible y tendría que estar así, ¿ves? Tapándome los ojos permanentemente.
Sí, el cuchillo, la sangre, las escaleras, los contraluces, las subjetivas de los tipos subiendo escaleras, las chicas en paños menores hablando por teléfono y el asesino avanzando con una tijera en la mano. Acabo de ver una cola por televisión de esas. Sí, 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 sí. Nosotros participamos de la muerte. Y la muerte es terrible. Cuchillo, palazos en las piernas. Después el gas, el horno. Sí. Al margen esto, ¿no? De quiénes son los personajes y qué defienden cada uno de ellos. Sí. El fenómeno se produce en que uno está tan interesado en matar a ese tipo y de esa manera como Paul Newman y Lee Gutman. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Eso te hace cómplice del crimen. Y en Hitchcock eso está permanentemente. Él te pone en eso. Entonces eso es inquietante. Eso te hace sentir que vos tenés ese tipo de facetas, aunque después andes por la calle por Buenos Aires aparentemente tranquilo e inofensivo para los demás. Películas de terror quirúrgico me producen bastante... ¿Qué terror quirúrgico? Toda la línea, El enigma de otro mundo, La mosca, Wes Craven, quirúrgica, ya se Cronenberg. Sí, algo de Cronenberg. Me Operaciones. producen una sensación que no la definiría exactamente como miedo. Yo tengo mucha aversión con respecto a la mostración de ciertas cosas físicas o médicas en el cine. Y esas películas, bueno, es una mezcla rara, una mezcla de miedo y repulsión, digamos. Unas películas así que más miedo me causaron en toda mi vida, supongo que fue Alien. Yo recuerdo, tal vez la recuerdo más porque yo ya era adolescente, debía tener 15 años, calculo, 15, 16 años. Y recuerdo que salté casi todo el tiempo de la butaca, que me parecía gimnasia sueca. Estaba así, no sé, fue un verdadero impacto, así de la adolescencia en adelante. La película que más recuerdo, como más miedo me haya causado, es Alien. Creo que cristalizar, hacer películas o arte en general, utópico, cristalizando imágenes de la felicidad futura o presente, me parece que es eso. Creo que cristalizar, hacer películas o arte en general, utópico, cristalizando imágenes de la felicidad futura o presente, me parece que es eso. Lo obsceno en el cine. Claro. Lo obsceno en el cine. Lo obsceno, un juicio en una película. El juicio es anticinematográfico, por ejemplo. Chicos con cara de felices en una película también es obsceno, para mí. Esa cosa de la pureza de los chicos, así todos son rosados, como rojitos, como colorados. Sí, esa cosa, la estética del optimista en el cine también, que aparece en mucho cine norteamericano de los últimos años. La declamación en el cine me parece obsceno también. El material no configurado. Excesivamente, quizá a veces, el material excesivamente configurado, que consiste, por ejemplo, en el embellecimiento de lo atroz, en el embellecimiento de lo abominable. Esto es muy común ahora en el cine, que se traga las imágenes más atroces
convirtiéndolas en un espectáculo. También ahí hay algo de obscenidad, es decir, en el extremo opuesto. El Technicolor del cine italiano de los 70 me parece obsceno. No sé, esa cosa colorada, pastosa, sin profundidad de campo, sin intenciones de encuadre. Eso me parece obsceno. El cine soviético de después de Einstein me parece obsceno. Soft color. Sí, el soft color, la estética como dice usted muchas veces, la estética del tractor. Esa cosa elegía acá. Los golpes de efecto de las películas de terror me parecen obscenos. Sí. ¿Seguimos para allá? Sí, no? sí, sigamos. Si se puede, ¿no? Cortado el tráfico. Las películas de primeros planos me parecen obscenos. Esto engancha mucho con... ¿Películas de primeros Claro, planos? las películas televisivas, digamos, que se sustentan solamente en primeros planos me parecen obscenos. Las explosiones de las películas de acción, los coches se revientan y qué sé yo, sucesivas, puestas una tras de otra en una película, me parecen obscenas. Lo concesivo al espectador, los golpes bajos, el intento de entretenerlo así puesto tan vacío de todo, el regodeo en el vestuario y en la escenografía, me parece obsceno. Para mí el mal en el cine es todo lo que no tiene centro. O sea, casi todo el cine de los años 60 para acá. Casi todo el cine de los años 60 para acá. Que no tiene un centro. Que no tiene eso, no lo puedo decir de otra manera. La palabra ideal es centro. Se podría decir que no tiene una mirada. ¿Desde dónde se mira? Desde esa gente los directores que hacen cine sin estar ubicados desde dónde mirar. Sí. Acá en el cine argentino pasa permanentemente eso. Permanentemente. Uno nunca sabe desde dónde cuentan la película. No están ubicados. En el otro plano, cuando el cine se transforma en poesía, la comunicación de ese subjetivismo que ellos llaman es al instante, al unísono, y no solo entre la película y el espectador, sino que a veces por una frecuencia de espíritu, como una especie de magia que se produce en la sala, puede ser lograda entre los espectadores, aunque uno esté sentado en la quinta fila a la derecha y el otro en la 14ª a la izquierda. Sí. Es esa cosa de comunión que tiene la sala cinematográfica, o que tenía la sala cinematográfica, y que con el cambio de los tiempos y el auge de la casetera y todo lo demás se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, porque hay una invasión de elementos extraños permanentemente. El nene que quiere hacer pis, la señora que se levanta a hacer la hamburguesa, el tipo que se toma un whisky. Y entonces no se puede ir penetrando así de a poco y lentamente en ese nivel de conciencia mucho más bajo, pero donde aflora la comunión de espíritu. El cine da, para la gente de mi edad, da una cosa que no existe más hoy, que es el último momento de sacralización de la imagen, creo, ¿no? Es decir, hoy toda la gente nace con la televisión, ve televisión desde chico, han visto todo en la pantalla de televisión antes de verlo en la vida. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui al zoológico y vi una jirafa, como me impresionó. Y hoy nadie se impresiona, ningún chico se puede impresionar de una jirafa porque ha visto jirafas en la televisión, o focas, o monstruos, o lo que sea, en las ciudades, de todas las ciudades del mundo también. Para mí había todavía una cierta sacralización de la imagen del cine, que era el acceso a cosas que no tenía en mi vida cotidiana, en la vida fuera de la pantalla. Hoy la banalización total de la imagen por la televisión hace que todo el mundo vive con imágenes de todas partes, ¿no? Y no es sorpresa, yo sé que para mí París era una ciudad donde había visto, qué sé yo, bailar a Gene Kelly y Leslie Caron en Un americano en París, por ejemplo, ¿no?
aunque estuvieran bailando en un estudio, pero había una magia que me hacía pensar que estaban bailando en algo que era París y que, wow, como eso, 20.000 cosas. Y cuando vi por primera vez París, era la ciudad donde esa gente había estado bailando. En cambio, creo que hoy, sean jirafas, ciudades o torres incendiadas, los chicos viven con todo, ¿no? Es decir, que el mundo es reconocimiento más que conocimiento. Descubrí que el cine es una mentira, que el cine es muy perjudicial. Me hace mal, sí. Yo descubrí que iba al cine para jugar a vivir lo que a lo mejor no me animaba a vivir. Primero porque era chico, después de grande porque era cobarde. Entonces, todas las historias las vivía en la pantalla. Y me di cuenta que se pasaba la vida viviendo lo que otros vivían. Y encima lo que otros falsamente vivían, porque cuando me di cuenta cómo se hacían las películas, me di cuenta que era todo un engaño. Entonces dije, bueno, si te gustaban las películas de la selva amazónica, andate a la selva amazónica. Y ir a la selva amazónica es totalmente distinto que ver una película sobre la selva amazónica. Es mucho más aburrida la realidad, pero es más riesgosa. Porque los monos te aparecen cuando menos te los esperás, no cuando el director quiere que aparezca un mono. Y el peligro también. ¿Y dónde estaría lo perjudicial? ¿Qué vos decís que es perjudicial? Y el arte es perjudicial. Esto también es perjudicial. La pintura, todo lo que es artístico es perjudicial. Porque es parte de la involución, es parte del fracaso del hombre, el arte. Las cucarachas ya no hacen más arte. A lo mejor lo hicieron en alguna época, pero cuando encontraron la forma en que tenían que vivir, hace ya millones de años, decidieron no pintar más, no filmar más, y las tipas están derechito viviendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué tiene que ver? ¿Las cucarachas? Las cucarachas cucarachean, no pueden hacer otra cosa. No te creas, creo que decidieron hacer poco para poder vivir mucho. Y bueno, estoy exagerando, pero el arte creo que es una señal de que el hombre no ha podido alcanzar lo que tendría que alcanzar, entonces lo recrea. El otro día escuché a un amigo mío que le preguntaron si había aprendido algo del cine, y él dijo que no, que creía que no. Yo creo que aprendí todo del cine. Y si no todo, aprendí muchísimo. Pero, por ejemplo, ¿a qué te referís? Y cosas tan elementales como, por ejemplo, cuando salí con una chica por primera vez, y bueno, le di un beso como había aprendido a verlo en el cine, obviamente. Quizás sin ese aprendizaje, y hubiera sido otra cosa. Seguramente hubiera sido otra cosa. El cine en esa época mostraba la relación entre los hombres y las mujeres, digamos, de una forma muy artificiosa, por supuesto, como era Hollywood en esa época, pero de todas maneras era el patrón de referencia nuestro. Era lo único que sabíamos, lo único que habíamos aprendido. Y de alguna manera uno, sin darse cuenta, asimilaba las características o del galán, o las reacciones de la chica, las reacciones de la niña, de la heroína y demás, y uno inevitablemente se estaba comparando con los personajes de cine. O sea que era una referencia inevitable. ¿Cómo se suceden los momentos de la vida de uno? ¿No? Por ejemplo, yo pensaba, los momentos de mi vida, ¿cómo se suceden? ¿Con una película negra? ¿Con una película de aventuras? ¿Mi vida que es un melodrama romántico? ¿O es un documental sobre un psicoanalista? ¿O una película sobre un cinéfilo? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una película y mi vida? A veces no puedo encontrar bien la diferencia, como si los sucederes que se me presentan delante de los ojos, los movimientos continuos y discontinuos que se me presentan, si esto no es también una película que nunca se filmó y que nunca se va a filmar. ¿Se puede hacer cine sin hacer cine? ¿Sin filmar? Sí.
Sí se puede. Siempre se hace cine. Siempre. Cuando tenés una actitud selectiva en la vida, en el día, salís un día y empezás a seleccionar lo que haces, no tenés que estar muy loco, porque muy apasionadamente no podés hacer cine sin cine. Tenés que estar medio sereno y un poquito racional. Entonces vas haciéndote una película. Hay películas fantásticas que pueden transcurrir durante toda la mañana, por ejemplo, cuando vas al mercado a comprar las manzanas que vos tanto destruís cuando pelás. Se hace cine, se hace cine. Se hace cine en el sentido Sí, o de las dirección, mismas, por ejemplo. cinematográfica. Siempre hay una escena de Vértigo que me acuerdo, en algún momento del día siempre me acuerdo, porque cuando miro algún culo o algo, es como esa escena de cuando el tipo concreta la fantasía, que es la última escena que ella sale, Madeleine sale vestida, o sea, ¿cómo se llamaba? La segunda versión. No, Madeleine sale vestida de Madeleine, o sea, sale de Madeleine, no me acuerdo ahora cómo se llama ella, tengo como un borrón en este momento. Cuando sale vestida en el barrio es como con el traje sastre y los tacos aguja, se peina como ella de vuelta, como la muerta, y que el tipo realmente arma la fantasía que quería. Cuando él la ve venir hacia ella, hacia él. ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿Pero en qué escena? ¿En qué lugar? Cuando está en el hotel y él está esperando, está ansioso sentado y está esperando que ella salga del baño, que ya está casi vestida como él quiere, pero lo único que le falta a ella es el rodete. Y ella se hace el rodete en el baño, aparece del baño, que viene de la muerte, ¿viste esa escena? Sí. Esa me parece una de las mejores escenas del cine. Después, aparte me gusta esa escena porque el tipo, ella tan loca la película que como que el tipo tiene ese segundo la fantasía, que ya ahí después se determina, ¿no? Todo ese esfuerzo por lograr que la ahí concreta lo que nunca nadie puede concretar. Creo que podés aprender. Con el cine se puede aprender. Si sos inteligente, a lo mejor no cometés los errores que cometen los actores. No como actores, sino como personajes, ¿no? Y muchas veces se aprende con el cine. Claro, pero ¿y en tu caso? Y bueno, qué sé yo, no me acuerdo. No sé, ¿qué aprendí con el cine? Sí, ¿me puedes alcanzar eso que está allá, por favor? Lo que me va a alcanzar García está colgado por allá lejos. ¿Esto? Eso. ¿Esto? Sí. No. Esto es un ejemplo de lo que aprendí con el cine. ¿Ves? Y no es joda. Hace 2 años me fui en una canoa recorriendo todo el Río Negro. Desde Cipolletti hasta... ¿qué quieres que me lo ponga? Sí. Hasta Viedma, futura capital de los argentinos. Otra película. Y yo no uso anteojos, no uso nada. Pero había tanto sol de arriba y de abajo del agua del río que a las 5 de la tarde quedaba enceguecido de tanto reflejo. Entonces dije, ¿qué hago? Porque me quedaba un mes por delante, no había pueblos, no había nada donde comprarme un par de anteojos y me acordé de una película que se llamaba Salvajes Inocentes, de esquimales, donde trabajaba Anthony Quinn. Y vi que con un hueso de foca o algo así, el tipo se hacía unos anteojitos parecidos y con esos andaban. Y después también la vi en una película de la Wellmure, me parece, donde Mastroianni anda con unos anteojitos parecidos, pero ya más tecnificados. Y entonces dije, me voy a hacer lo que hizo en esa película que tiene 30 años. Y me hice estos anteojos. Aprendí con el cine. ¿Funcionó? Sí. Claro que cuando llegaba a un lugar
me acercaba en la canoa y desprevenidamente le decía a un señor, señor, ¿dónde estoy? Yo me convertí en una película de Spielberg, por ejemplo, porque el hombre se moría de pánico. Sí, con el cine se aprende. El héroe no era un héroe literario, era un héroe cinematográfico, era un héroe de carne y hueso, era un tipo, era un modelo a imitar, realmente era un modelo a imitar. Mucho más claro, mucho más gráfico, mucho más carnal que cualquiera de los modelos históricos que trataban de enchufarnos a presión en los colegios y demás, ¿no? Un tipo más integrado con la vida, con lo cotidiano, con lo que tenía que ver con cada uno de nosotros, ¿no? Y de alguna manera también colaboraba en lo que era definir un modelo de vida a elegir, ¿no? Yo creo que la influencia del cine en mí, y creo que en la mayoría de la gente de mi edad, ha sido definitoria. Pensá que yo todavía, durante los 10 primeros años de mi vida, viví en un mundo en el que se salía para ir al cine. Quiero decir, el cine no llegaba a tu casa en una pantalla chiquita y lo veías mientras hablabas con la familia o comías o sonaba el teléfono, ¿no? Era todavía como ir a la iglesia. Se iba a un lugar donde lo único que se hacía en ese lugar era ver cine. Supuestamente también se hacían otras cosas, pero quiero decirte que en todo caso se suponía que ese lugar estaba hecho como una iglesia, está hecha para el culto, ¿no? Para proyectar y ver cine, ¿no? Sí, eso se terminó completamente. No se terminó completamente, pero quiero decir, ahora la relación con la imagen es otra, ¿no? Sí. Era el mundo de los resistentes de invasión. Por ahí, sí. Pero todos somos resistentes de invasión, en distintos niveles y con distintos grupos y tal vez con distintas causas, pero creo que todo el mundo termina siendo resistente de invasión. Sí, sobrevivientes de muchas cosas, de todo, ¿no? Es decir, vivir es sobrevivir. El cine me parece que es un arte de exaltación del individualismo, pero el individualismo también en el sentido que lo decía Oscar Wilde, ¿no? En el derecho de todo individuo a tener su identidad. Y por ejemplo Godard, todos esos planteos que hace Godard alrededor de lo exterior, lo interior, y hay una frase de Godard que siempre me gustó muchísimo, y donde él define una de las tantas maneras que él tiene de definir el cine, y que aclara un poco esto, ¿no? Godard decía que la condición de la dialéctica cinematográfica es que vale más vivir que durar, y que de nada sirve llegar a viejo conservando los sentimientos. Yo cuando leí el artículo de Godard, yo me acuerdo a propósito de qué película él decía esto, me pareció que era una de las mejores definiciones que se podían dar sobre el cine, que es mejor vivir que durar. Y los personajes en el cine quieren vivir, quieren ser ellos, quieren expresar su alma, expresar sus sentimientos, y solo lo pueden hacer en relación a otros. Eso es lo maravilloso. Y eso es lo que en la vida se complica. No, el cine no se puede racionalizar. El arte no se tendría que explicar. El cine reemplaza al sueño, o al fuego si querés. El cine reemplaza el momento en que el hombre se sentaba o se sienta a ver el fuego y recibir esa luz que parpadea y que lo lleva a pensar, a soñar, como creo que cualquiera de ustedes se debe haber sentado frente a una fogata y se dejó llevar. El cine reemplaza eso. Entonces, es una gran comodidad. Pero ¿qué pasa? Te puede estar quitando la posibilidad de soñar por tus propios medios. Pero el cine es una manera de soñar de otra manera. Lo que pasa es que cristaliza ese sueño.
Sí, puede ser. Pero lo que pasa es que un sueño en otro lado, ¿no? lo que pasa es que el cinéfilo a lo mejor sueña demasiado en el cine y no mira el fuego, ¿no? Yo le aconsejaría, por ejemplo, a los cinéfilos que por lo menos 10 minutos por día miren la llama del gas. Solamente a la mañana, mientras se toman unos mates si quieren. Más arriba. Más arriba. Ahí está. ¿Qué, che? No, bueno. Orson Welles decía que en el cine creemos que vemos la vida y estamos viendo la muerte. Por un lado, porque vemos fantasmas y proyecciones. Pero aquí a su vez, en cierta manera dan vida, es una cuestión vampírica. Sí. Pero además, se ve el paso del tiempo. Sí, eso lo tengo claro. Y aparece la muerte en cierta manera, la vida también, ¿no? El tema del retrato Val de Poe. Lo que pasa es que la vida y la muerte están siempre ahí. Y están además estrechas y permanentemente juntas. Uno cree que no. Uno se hace el boludo a veces, porque es muy difícil de soportar en la vida cotidiana. Si la vida se vive intensamente y si el cine se lo vive intensamente, la vida y la muerte son las dos barajas con las que jugamos permanentemente. Mi cuento termina así. Y ahí estaba otra vez la vida y la muerte juntas, como siempre había sido, como seguramente siempre será. Lo que pasa es que es peligroso ese juego, ¿no? O sea, peligroso desde el punto de vista que nos asusta. Y entonces muchas veces nos inventamos toda una cosa alrededor como para separar. Pero que si estamos viviendo intensamente la cosa, pues, en forma bien intensa, yo creo que siempre uno está. La vida acá y la muerte, pero al lado, pegada. Esa es la cosa linda, ¿no? En el lugar donde más se encuentra esto, donde más uno se puede explayar, es en el amor. En la relación erótica me refiero. Si está vivida a fondo, está ahí, siempre está ahí. Eso lo hace peligroso, por lo tanto lo hace atractivo. Muchacho, está por cerrar. Nos están echando, Rodrigo. Cierra el botánico. Bueno, por hoy cortamos. No tengo más películas. Corte y después el despertar de él, que se da cuenta que ella no está en el camarote. Él sale corriendo por el barco a buscarla y una idea maravillosa, que es por lo que me gustó de escena, es que Hitchcock sacó toda persona que pudiera ver en el barco. Él sale a un pasillo vacío, corriendo en bata por el pasillo vacío, sale a las cubiertas, tiene esas cubiertas con esas reposeras con techo y los botes salvavidas colgando en una perspectiva casi infinita del barco, con el ruido del mar atrás, y él que va corriendo y el ruido del mar que se va intensificando y el mar que va apareciendo cada vez más en la pantalla como que se tiró.
digamos, a lo que estamos todos entendiendo. Él va atravesando el barco, subiendo el barco, hasta que al último llega como a una especie de puente, sube y mira y se ve en una toma desde arriba la punta del barco, viendo las aguas bastante grises, el ruido del mar. En la punta del barco hay una pileta de natación de agua celeste transparente y el cuerpo de ella en la pileta de natación flotando. Él se tira, la saca, le hace respiración de boca a boca. Cuando ella reacciona, él la mira irónicamente y le dice, ¿por qué no te tiraste al mar? Y ella la mira y le dice, yo me quería matar, no servir de alimento a los peces. Así que lo llaman de todos lados para preguntarle a Siddhartha. Loco, ¿sí? Por eso digo yo, si yo le estoy diciendo a ella, pero me tienen loco. Pero a usted le dicen, por ejemplo, qué sé yo, yo, por ejemplo, yo me levanto a las 8 y es decir, leo hasta las 10. Hasta las 10, ¿no? Sí. Entonces yo, bueno, vengo acá 15 días para ponerme como a trabajar. Una película dice que un indio saltaba de un balcón y dice que... Perdone, ¿quién es usted? Y yo le decía así, digo, pero ¿cómo que el indio? Usted, una película que salta un indio de un balcón, yo vi 92, por lo menos 92.000, no tiene ningún... Bueno, mire, no sé, pues se daba, dice, se dio, qué sé yo, y todo así en serio. Cualquiera lo daba. Cualquiera. Después, los colegios religiosos, vio las hermanitas de qué sé yo cuántos, de la parroquia, no sabe si está la copia de la vida de San Vicente de Paul. Digo, mire, todas las películas que tengan más de 3 años no están las copias porque las queman todas. Cosa que es cierto. Pero la echan y la hacen peine, ¿no? ¿Puedo mandar un saludo? ¿Eh? Sí. Al antropólogo del año 3000. Para cuando encuentre este material, sí. que se encuentre. Chao.